de la continuidad o los cambios en el modelo de seguridad pública y en la militarización, pero también hoy vemos un creciente papel de las Fuerzas Armadas en una gama de tareas y funciones civiles más allá del ámbito de la seguridad. Es por eso que nos interesa hablar tanto de la militarización como del militarismo hoy en México. Entonces vamos a empezar con una ronda inicial de preguntas para las personas panelistas. Y voy a empezar con Sam Storr, investigador del programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. Sam, sé que has realizado o coordinado investigaciones durante años sobre estos temas. ¿Qué nos dice la evidencia de los últimos casi 15 años de militarización sobre los resultados de ese modelo de seguridad y cómo se compara el modelo actual con el modelo de los dos sexenios anteriores? Gracias, Stephanie. Pues voy a asumir, de hecho, por parte de tu audiencia, que ya tienen cierto grado de conocimiento sobre lo que es la historia reciente en el país. Y por si no lo tienen, pues sugiero que vayan a leer este excelente artículo que publicó Stephanie, que ya se encuentra ahí publicado en la página de WOLA. Y yo me voy a enfocar un poco más en lo que es la historia reciente, en la administración actual, y qué nos dice sobre pues, esos conceptos que plantea Stephanie, el concepto de militarización y también de militarismo. Entonces, pues un poco de contexto, llega este nuevo presidente, Andrés Manuel López Obrador, a la presidencia y el entorno que él enfrenta es un escenario terrible en torno a la seguridad. Durante el primer año de su mandato mueren en homicidios 97 personas al día. Y su propuesta principal ante este escenario es la creación de una nueva Guardia Nacional que en principal debe ser civil, pero es un concepto que no se define bien en la ley y de hecho lo que se plantea es crear una nueva fuerza con lo que se llama la Policía Militar, la Policía Naval de las Fuerzas Armadas, desapareciendo la Policía Federal y reclutando más personas dentro de las fuerzas militarizadas. Y como tú dices, pues en efecto tenemos una Guardia Nacional que es militar. Durante todo este tiempo, el ejército que lleva años en la seguridad, de hecho, mantiene su nivel de participación, no baja en absoluto las cifras, las indicaciones de sus actividades. De hecho, parece raro debido al enfoque sobre la Guardia Nacional, pero vemos de hecho más resultados por parte del ejército en lo que reporta en torno al uso de la fuerza. Y también, pues durante 2020, este año, aprendemos que las Fuerzas Armadas del Ejército va a tener el mando operativo de la Guardia Nacional y que también va a tener el permiso para estar en tareas de seguridad pública durante el resto del sexenio. Entonces, en este momento, que fue octubre 2020, hicimos el conteo y esto implica que el ejército tiene bajo su mando desplegados tropas en mayores cantidades que hay policías estatales en el país. De hecho, en 24 de los 32 estados hay más militares y policías desplegados bajo el ejército, bajo su mando, que hay policías estatales. Entonces, en este momento sí podemos decir que el ejército es el actor de seguridad quizás más importante que hay en el país. Y parece raro, pero por parte del gobierno, por parte de los militares, no hay un debate, sino que se rechaza esta palabra de militarización. Se rechaza que esto puede tratar de militarización. Y para mí eso es lamentable porque la palabra militarización para mí no es un insulto, no es una etiqueta, es una palabra descriptiva, es una categoría de análisis y es un debate muy importante que tenemos hoy en día. Y para mí lo que implica militarización es este enfoque sobre el uso de la fuerza como la respuesta pues primaria que tiene el Estado frente al problema de inseguridad. Y puede implicar pues el involucramiento de los militares en seguridad pública, como vemos en México, pero también implica cambios en las fuerzas civiles que hay en el país,
que existe también en México. Y ya que pues, el uso de la fuerza, de hecho, sí es parte de la seguridad pública, todas las fuerzas de seguridad son de alguna manera militarizadas. Y el debate que tenemos que tener es hasta qué grado de uso de la fuerza, qué importancia debe tener este elemento en un entorno más amplio de la seguridad, y por quiénes, contra quiénes, y con qué tipo de controles, ¿no? Y contrapesos. Y lo que hay en México es la falta de esos contrapesos, y creo que Estefanía y Salvador Santiago, perdón, van a entrar más en este tema. Entonces, pues para entender la Guardia Nacional a través de esta perspectiva, hay que entender que no salió de la nada, no fue de un día a otro que ya existe la Guardia Nacional. Tiene por lo menos dos prototipos que observamos en sexenios anteriores. El primero es lo que pasaron con la policía militar dentro de las Fuerzas Armadas. Me pareció raro, ya que se anuncia que van a pasar, por ejemplo, 36,000 policías militares a formar parte de la Guardia Nacional, ya que pues por la ley del ejército, una policía militar de hecho no es policía, es nada más la persona que resguarda la base militar, que hace cumplir el Código de Justicia Militar, y no tiene nada que ver con la seguridad pública. Y en efecto, en la historia, pues no se requiere tantas policías militares en el ejército. Desde 2006 a 2012, casi nunca hay más de 6,000 policías militares en el ejército. Pero a partir de este año, a partir de 2012, empezamos a ver un cambio en que se cambia la naturaleza de esta fuerza de policías militares, va reasignando el ejército más elementos a esta fuerza, y sí, para que sea un apartado de forma permanente que va a ser involucrada en la seguridad pública. Y creo que eso se debe en parte a dos fenómenos que vemos, ¿no? Aparte de, pues, hasta 2012 hay un enorme incremento en quejas por violaciones a los derechos humanos, mencionando el ejército, y también existe ya la posibilidad de que los militares van a ser expuestos ante los cortes civiles para cuando cometen delitos contra militares. Entonces empieza esta reformación dentro del ejército para tener esta fuerza de forma permanente en la seguridad pública. El segundo prototipo para mí es de la Policía Estatal Acreditable, que es una propuesta que llega en 2010 y va pues formándose durante 2011 en adelante. Y es parte de una tendencia que vemos en las policías de México, en que en muchos esfuerzos, no solamente por la influencia de militares, pero también por la idea de que en vez de hacer policías más profesionales, con más facultades, de hecho vamos a acotar sus facultades y vamos a entrar en actividades de depuración para quitar elementos corruptos, y vamos a asegurar que son bien armados, o sea, que son modelos militarizados. En esta propuesta de la Policía Estatal Acreditable, la mayoría de esos elementos reciben su capacitación a manos de las Fuerzas Armadas en sus centros de capacitación, y después pasan a formar parte de las policías civiles. En efecto, estos dos prototipos ya son el modelo de la Guardia Nacional que se encuentra en todo el país de forma más sistemática. Y es un fenómeno que ya pues ubica a las Fuerzas Armadas como la fuente principal de personas, de material, de conocimiento y también de estrategia en materia de seguridad pública. Y quizás no hemos observado pues cambios dramáticos con la Guardia Nacional en torno a la seguridad, porque ya existía. Lo que tenemos es una especie de más de lo mismo. Y creo que van a entrar en más detalle Santiago y Estefanía, pero también se trata de un modelo de seguridad fracasado. De hecho, los años en que vemos estos cambios con la Policía Estatal Acreditable, con la Policía Militar, empieza a subir otra vez la tasa de homicidios a partir de 2014, y ya estamos en niveles muy elevados y seguimos hoy en día. Y sí, y también pues la Policía Estatal Acreditable muy rápidamente se establece como uno de los principales violadores de derechos humanos en estados como Tamaulipas. Las policías en sí siguen falleciendo en enormes cantidades. Hay un conteo constante que se lleva por parte de la organización
causa en común, andan muy desprotegidos. Y si bien ha bajado mucho la tasa de quejas por derechos humanos desde 2012, siguen niveles muy elevados. La Serena, el ejército también tiene sus propios mecanismos para evitar que se realicen quejas o denuncias a través de pagos a las víctimas. Y no hemos visto mejores resultados en términos de la seguridad. Y es un problema ya que las alternativas a este modelo que ya predomina en el país no tienen tanto espacio para avanzar. Tú mencionas, por ejemplo, en tu blog el modelo óptimo de la función policial, que tiene varias metas de mejora en la policía, pero en su meta principal, que es reclutamiento de más policías, pues no ha podido avanzar. De hecho, durante el último año bajaron levemente la cantidad de policías estatales que están en el país. Y hablando otra vez de ese concepto de militarización, ya presenté mi concepto y en una entrevista con el secretario de la Defensa Nacional, el general Sandoval, él nos comparte qué es su definición de la militarización. Y él dice en efecto que lo que está ocurriendo en el país no es una militarización porque el ejército no está en áreas que no son de su especialidad. Y eso es el gran cambio que realmente yo observo en esta administración que tú mencionas, que es el militarismo. Y el militarismo es aquello que pone lo militar encima de lo civil, que cree en sus calidades encima de los civiles. Es algo que también observamos, como tú mencionas, en la cantidad de otras especialidades que ya va acumulando el ejército. Administración de megaproyectos, de puertos, de aduanas, de campañas de vacunación. Todo eso sí lo observamos como una especie de militarismo. Y sí, como mencioné, para lograr reformas como se está intentando con este modelo del modelo óptimo de la función policial, es muy difícil porque hay tanto enfoque en la respuesta militarizada. Se recortaron, de hecho, los fondos para los policías con la llegada de la Guardia Nacional. Tampoco es gratis el apoyo que da la Guardia Nacional, que da el ejército a los estados. Tienen que balancear sus recursos y son muy limitados en ese sentido. Y también cuando se quiere hacer cambios, reformas en la policía, muchos de ellos tienen que pasar por el ejército porque el ejército ya tiene tantas llaves en sus manos. Por ejemplo, si tú quieres mejorar su equipamiento, son las Fuerzas Armadas que dan armas a los policías estatales, entonces hay que llegar a un acuerdo con las Fuerzas Armadas para lograr cambios en ese sentido. Y hay que decir, pues, funciona el ejército, las Fuerzas Armadas como estructuras paralelas a las estructuras civiles, que son más opacas, son de otro entorno. Reportan al final al presidente directamente como mando supremo, pero también podemos observar en esta historia que yo he presentado que tienen una fuerza política que transciende los sexenios, que pueden conseguir sus metas a través de los cambios presidenciales, mientras hay cambios con cada sexenio en torno a las instituciones de seguridad civiles y nunca llegan a concretarse, como es el proyecto del ejército. Muchas gracias, Sam. Entonces, varios indicadores preocupantes de continuidad o de profundización justo de una estrategia que, como dices, ha fracasado en términos de reducir la violencia, muy al contrario, se han aumentado eh, han aumentado de manera muy considerable los homicidios durante estos años y también una estrategia que ha generado graves violaciones de derechos humanos. Entonces, ahora una pregunta para Estefanía Vela, directora ejecutiva de la organización Intersecta, justo sobre este último tema. El gobierno actual afirma que la estrategia ya no es de guerra y que en particular ya no hay masacres. ¿Cuáles son los resultados del análisis que ustedes han realizado del uso de la fuerza letal por parte de las Fuerzas Armadas? También en particular nos interesa escuchar cuál ha sido el impacto de la militarización en la seguridad de las mujeres en el país. También empiezo agradeciéndote, Stephanie, por la participación en este espacio y a Wola
Siempre es un gusto escuchar a mis compañeros panelistas y también tu propio trabajo. No tenemos mucho tiempo, entonces trataré de ser breve, si bien hablando despacio, y tratar de responder las dos preguntas y un poco también tratando de seguir el hilo de lo que has dicho tú y de lo que ha dicho Sam. Eh, para Intersecta es muy importante entender, y creo que lo han dicho, que estamos frente a un proceso, ¿no?, de militarización y ahora de militarismo. Compartimos este entendimiento de que muchas veces cuando hablamos de militarización, la mayoría nos referimos a la militarización de la seguridad pública, que en México se ha visto en dos sentidos. Por un lado, ver soldados y marinos de la Sedena y la Semar en la calle haciendo labores de policías. Por otro lado, y creo que esto es lo que Sam decía, vemos la militarización de las policías, ¿no? En donde si bien son policías, queremos que sean como militares, queremos que sean como marinos. Esto lleva ocurriendo años, décadas, si bien lo que preocupa es la intensidad con lo que ocurre. En el último sexenio, sin embargo, también se ha intensificado otro proceso, que es el proceso que nos está llevando al militarismo, donde ya no se acota solo, digamos, al ámbito de la seguridad pública, sino que vemos una primacía de lo militar en la vida pública. Y aquí se ve, al menos para nosotras, dos indicadores clave. Por un lado, la transferencia de facultades a las instituciones castrenses, ¿no? Creo que no pasa una semana ya en este país sin que tengamos noticia de algo más que se les ha transferido, ¿no? La semana pasada fue las aduanas en la frontera norte, antes de eso fue las aduanas marítimas, están involucrados en el proceso de vacunación, y es este proceso de acumulación, ¿no?, el que preocupa. Aquí nomás quería compartir, y porque otra cosa que nos parece interesante ahorita y que tiene que ver con este sexenio es cómo ha cambiado la justificación de lo que ocurre, y sobre eso me quiero concentrar. Por ejemplo, recientemente mencionaba de cómo en México no estamos en un proceso de militarización, porque si comparamos el gasto militar con otros países, no estamos tan mal. Y esto es cierto, pero cuando se ve el gasto histórico, esto preocupa. Aquí no lo quiero dejar de compartir. Esto es desde 1995 hasta 2019, el presupuesto ejercido por la Sedena del lado izquierdo y por la Semar del lado derecho. Y se puede ver cómo en el 2019, el primer año del gobierno de López Obrador, se vio el incremento más dramático de los últimos 24 años del presupuesto ejercido por la Sedena, ¿no? Entonces, estamos frente a esos indicadores y desde aquí entro al por qué preocupa, ¿no? Creo que preocupa por varias razones. Uno, en un Estado constitucional democrático, ver tanta concentración de poder en cualquier institución preocuparía. O sea, si viéramos de repente que la Secretaría de Gobernación empezara bajo su techo a tener todas estas facultades, perdón, mi gata me necesita, sería preocupante, ¿no? Va en contra de la lógica de la división de poderes. México es un país dividido en ejecutivo, legislativo, judicial, órganos constitucionales autónomos, federación, estados, municipios, y de repente vemos como una sola institución concentra miles de funcionarios y funcionarias y miles de facultades y miles y millones de recursos. Pero ¿por qué preocupa particularmente esta concentración del poder? Y es que son las instituciones que tienen las armas. No es cualquier institución. Y aquí es donde todo el conocimiento acumulado de cómo se desempeñan en labores de seguridad pública hace que lo que está ocurriendo preocupe más. Y precisamente, y este sería mi tercer argumento, porque son quienes tienen las armas y porque son quienes nacen con el propósito de hacer la guerra, tienen regímenes de excepción. Lo que estamos viendo es, por un lado, este reclamo de tener un marco jurídico para desempeñar labores civiles, pero no quieren desvincularse de las reglas de rendición de cuentas propias del foro militar. Entonces tenemos concentración de poder en instituciones armadas con fueros especiales, a pesar del trabajo de organizaciones de exigir que esto cambie, ¿no? Y que eso es lo que preocupa. ¿Por qué preocupa otra vez? Y aquí ya entro a la pregunta de mujeres y de qué ha pasado con el sexenio de López Obrador.
porque a pesar de los años, a pesar de los sexenios, a pesar de quién es la cabeza, las Fuerzas Armadas se comportan de manera que sistemáticamente vemos patrones sobre abuso de la fuerza. Empiezo por el caso de las mujeres. Intersecta es una organización feminista y nuestro análisis de la militarización está atravesado o empieza a partir de la pregunta de cómo este fenómeno impacta a las mujeres. Y aquí hago el punto obvio. Si analizamos lo que ha ocurrido en México, las mujeres, por supuesto, siempre han estado ahí. Hago referencia simplemente a los casos de Inés y Valentina, dos mujeres de Guerrero de la comunidad MEPA, que desde el 2002 fueron torturadas por el ejército. Hago referencia también al caso de Alvarado. O sea, si vemos de los 6 casos que tiene México ante la Corte Interamericana de Militares, 3 son de mujeres, que muestran cómo las mujeres son víctimas de violencia en la comunidad, violencia donde simplemente estás haciendo tus labores domésticas, llegan militares, te violentan, donde estás en tu casa, llegan militares, te violentan, donde te desaparecen forzosamente. Lo que nos llamó particularmente en Intersecta, sin embargo, es a pesar de las violaciones, o sea, adicional a la violencia en las detenciones, adicional a la violencia en las calles, adicional a la violencia de las desapariciones, es cómo, particularmente desde 2007, los asesinatos de las mujeres en el país cambiaron radicalmente. Aquí otra vez me voy a permitir proyectar, ¿no? Y esto lo digo porque también saben que en México ha habido un énfasis en los feminicidios y se ha planteado de alguna manera esta idea que la violencia que los hombres viven es de Marte y la violencia que las mujeres viven es de Venus, ¿no? Como si fueran fenómenos absolutamente separados. Y justo lo que los datos muestran, estos son datos del INEGI, de homicidios, del lado izquierdo están los hombres, del lado derecho están las mujeres, es una línea del tiempo mostrando las tasas. Pueden ver cómo en ambos casos venían reduciéndose los homicidios por años, alcanzando su punto más bajo en el 2007, y es a partir del 2007 que vemos una explosión. Logra un primer pico 2011-2012, baja algunos años, pero luego vuelve a subir. En el caso de las mujeres no solo vemos un incremento, y que es este incremento del que siempre se habla, ¿no? De en México en promedio matan a 10 mujeres al día, esa crisis se origina aquí, sino además vimos un cambio fundamental. Antes las mujeres, por ejemplo, la mayoría las asesinaban en casa. Hoy en día ya la mayoría las asesinan en la calle. Antes las armas de fuego eran comunes, pero precisamente los homicidios que más aumentaron en años recientes son los de arma de fuego. En el 2006, 3 de cada 10 mujeres asesinadas eran asesinadas con arma de fuego. Hoy son 6 de cada 10. Se duplicaron. Entonces, vimos un impacto enorme en tamaño y en patrones. Y la pregunta que nos hicimos es si la militarización, la intensificación de la militarización de la seguridad pública tuvo que ver. Aquí nos aliamos con la profesora Laura Tuesta para este informe que se llama Las dos guerras y precisamente analizamos si el despliegue militar, particularmente los enfrentamientos, son una de las causas detrás de este aumento y cambio en los patrones de asesinatos de mujeres. Quiero enfatizar 2 cosas de este informe. 1, justo analiza el impacto de enfrentamientos de Sedena y Semar en homicidios para el periodo que va 2007-2018. Entonces ya son 2 sexenios. Y en los 2 sexenios encontramos que no importa qué pase, no importa cómo se le llame a la estrategia, no importa si ya dicen que es combate frontal o no frontal, la estrategia siempre lleva a un incremento de los homicidios. Aquí un poco la lección es, si ocurrió con Calderón, si ocurrió con Peña Nieto, si unos del PAN y otros del PRI, ¿qué haría Morena y qué haría AMLO? Una excepción. Lo segundo que no quiero dejar de mencionar es que si bien el informe está enmarcado dentro de la discusión de las mujeres, incluye, por supuesto, datos sobre los hombres, ¿no? Entonces, es también una demostración de que no impacta solo a hombres, sino también a las mujeres, ¿no? Los dos se impactan, hay algunas diferencias, pero también hay algunas similitudes. Con esto llego al último análisis que hicimos en Intersecta, ¿no? Y que para mí justo deriva esta idea, que es el análisis sobre indicadores del abuso de la fuerza del ejército para cada año, y lo que vemos es que por segundo año en el sexenio de López Obrador,
prácticamente todos los indicadores sobre abuso de la fuerza van al alza, ¿no? Siguen con el patrón de que en promedio matan a más civiles que los que lastiman, ¿no? O sea, el uso de la fuerza de la Sedena es letal, ¿no? Es mucho más común que te maten a que te lastimen. También es más común que te maten a que te detengan en el contexto de un enfrentamiento, y también es mucho más común que en estos enfrentamientos mueran civiles a militares. De hecho, en el 2020 se rompieron todos los récords. Por cada 39 civiles que fallecieron en un enfrentamiento de la Sedena, apenas murió un militar, ¿no? ¿Qué nos dicen estos datos? Y vuelvo a cómo se justifica hoy la militarización. Uno de los argumentos favoritos es: AMLO importa, AMLO es diferente de Calderón, y AMLO constantemente manda el mensaje de que no se violan derechos humanos. Los datos muestran que no importa lo que diga el presidente, las Fuerzas Armadas tienen su propia lógica. Las Fuerzas Armadas, por más que medio se reducen, siempre están por encima de lo ideal en una situación de enfrentamiento. Y con esto ya concluyo, porque es otro de los argumentos que vemos una y otra vez, que es que cuando se reconoce que las Fuerzas Armadas violan derechos, una de las cosas que se nos ofrece son las capacitaciones. Y esto se nos lleva ofreciendo décadas, y justo para quien tenga interés lo quiero compartir con las organizaciones X y Data Cívica. Recientemente publicamos un informe que se llama Falsas Salvaguardas, que analiza las capacitaciones de la Sedena, de la CEMAR y de la Guardia Nacional desde 2010 hasta 2019, tratando de encontrar qué han hecho, si es que han hecho algo, y de qué ha servido. Siempre digo, spoiler alert, no encontramos mucho por la opacidad. Yo no lo quiero dejar de remarcar. Fueron incapaces de compartirnos un temario, y vuelvo al tema de la opacidad de estas instituciones, ¿no? Fueron incapaces de proporcionarnos una lista de personas docentes. En el mejor escenario lo que mostraron es que realizan conferencias virtuales de 2 horas en masa, ¿no? Por lo que también pone en duda la pregunta de cómo cambiar las prácticas de las Fuerzas Armadas, ¿no? Esto no se va a resolver con capacitaciones, esto no se va a resolver cambiando de presidente, esto se resuelve con regímenes de controles democráticos, por no decir, y creo que para nosotros esto es lo más importante, con un cambio de estrategia. El problema ha sido, es y seguirá siendo la estrategia. Muchas gracias. Muchas gracias, Estefanía. Vamos a cerrar esta ronda de exposiciones con Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Centro PRO. Santiago, ¿cuál ha sido la experiencia del Centro PRO en el acompañamiento a víctimas y familias en la búsqueda de justicia por las graves violaciones de derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas en este contexto? ¿Cómo ha sido el tema de la rendición de cuentas de las Fuerzas Armadas? Y a la luz de lo anterior, ¿cuál es tu pronóstico para la rendición de cuentas de la Guardia Nacional o de las Fuerzas Armadas dentro de este contexto más amplio de militarismo? Claro, gracias, Stephanie. Muy buenos días a todos y a todas. Quiero comenzar agradeciendo a WOLA por la convocatoria para este conversatorio, el trabajo que realiza WOLA en los Estados Unidos para dar a conocer lo que ocurre en México, para incidir en la política de los Estados Unidos respecto de México y América Latina es fundamental. Muchas de las políticas que decide el Estado mexicano en seguridad pública están directa o indirectamente influenciadas por decisiones que se toman en los Estados Unidos y valoramos mucho poder ser parte de los esfuerzos de WOLA en ese sentido. Agradezco mucho también el poder compartir mesa con Sam y con Estefanía. Sam, junto con Ernesto López Bortillo en la Universidad Iberoamericana, hacen un trabajo fundamental, por ejemplo, de descifrar las conferencias presidenciales de cada mañana para saber qué es lo que se está reportando sobre seguridad. Y el trabajo de Estefanía intersecta en temas como analizar los efectos reales de las capacitaciones en las Fuerzas Armadas, es también un referente obligado en el presente. Desde la perspectiva en la que trabajamos en el Centro PRO, que es la representación y el acompañamiento a víctimas de violaciones a derechos humanos,
coincidimos en mirar con mucha preocupación lo que está ocurriendo en México en el presente. Desde luego que la militarización de la seguridad pública es un proceso que viene de hace décadas, que ha sido impulsado por todos los partidos políticos que han detentado el poder en el gobierno federal, pero lo que vemos en el presente es una profundización de esa inercia muy preocupante, porque se presenta con una especial intensidad, como ya decía Estefanía, pero también, y quisiera solamente anotarlo, porque tiene una profundidad jurídica muy honda. Los gobiernos pasarán, este gobierno pasará también, pero el andamiaje de leyes que queda y que profundiza la participación del ejército en tareas de seguridad pública y en otras áreas de la actividad estatal va a permanecer, y esa es quizá una de las notas más preocupantes que tenemos en el presente. Como dice Sam, quien quiera asomarse a esa realidad puede encontrar una muy buena ventana en el artículo de Stephanie, que hace un resumen increíble y muy agudo de lo que está pasando en esa perspectiva histórica. Desde el punto de vista de la búsqueda de justicia de parte de las víctimas de violaciones graves a derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas, lo que los organismos de derechos humanos hemos documentado, no solo el Centro PRO, sino muchos otros, tiene que ver con una insuficiencia de los controles internos y externos para garantizar justicia, verdad y reparaciones. Normalmente, cuando cometen violaciones a derechos humanos las Fuerzas Armadas, lo que prevalece es un espíritu de cuerpo que impide que esas violaciones sean investigadas, juzgadas y en su caso reparadas, lo que también obstaculiza que las víctimas y la sociedad conozcan la verdad de lo ocurrido. Basta ahí con señalar la enorme laguna de reconocimiento de lo ocurrido en la Guerra Sucia que tenemos en México. El ejército mexicano no ha realizado un solo acto de reconocimiento público respecto de su responsabilidad en la comisión de violaciones graves a derechos humanos en el contexto de la persecución a organizaciones políticas en la década de los 70, por ejemplo. Ahora, cuando decimos que hay insuficiencia de los controles internos y externos, nos referimos a los patrones que hemos documentado que ocurren cuando se presentan denuncias sobre violaciones graves a derechos humanos. ¿Qué es lo que ahí habíamos tenido tradicionalmente? Bueno, desde la perspectiva de los controles internos de las Fuerzas Armadas, cuando intervenían el órgano interno de control de la Sedena o de la SEMAR, o bien los órganos de procuración de justicia castrense del fuero militar, el resultado común de sus intervenciones tenía que ver con la impunidad y con la no sanción de los perpetradores. Los controles externos funcionaban de una manera más o menos similar. Cuando fiscales civiles, normalmente de la Procuraduría General de la República, porque cuando un militar o marino comete una violación a derechos humanos, con frecuencia se configura también un delito federal, también solían tratar con excesiva deferencia al ejército y a la marina. Actuaciones de investigación esenciales como ir a tomar una declaración de un mando militar costaban mucho hacerse en México. De hecho, los ministerios públicos de la Procuraduría General de la República tenían que acudir a las instalaciones de la Sedena para tomar siquiera una declaración a un mando castrense. Hacer una inspección dentro de un cuartel militar por parte de un ministerio público, de un fiscal federal, costaba igualmente muchísimo. En los casos que eventualmente eran judicializados y donde con frecuencia intervenían jueces federales, observábamos las mismas deferencias. La valoración de prueba, por ejemplo, en casos de ejecuciones extrajudiciales, tipificados penalmente como homicidios, solía ser muy parcial a favor de las Fuerzas Armadas. Ante la misma prueba en un homicidio cometido por civiles y en otro cometido por militares, los jueces federales no iban a tener la misma valoración de prueba e iban a ser más laxos con los elementos castrenses que llegaban a ser
judicializados. Si mirábamos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, veíamos también estas diferencias. Por años la CNDH, en vez de pedir investigación en el fuero civil de las violaciones a derechos humanos que cometían los militares, pedía el propio ombudsman que fueran los órganos del fuero militar los que investigaran. Eso empezó a cambiar recién en la última administración de la CNDH, pero todavía costaba mucho que la CNDH emitiera recomendaciones sólidas y contundentes contra las Fuerzas Armadas. Y si hablamos de otros controles externos, por ejemplo, las comisiones legislativas, pues en México la tradición ha sido siempre que las comisiones de defensa en diputados o en el Senado la ocupen legisladores y legisladoras con cercanía con las Fuerzas Armadas, cuando no militares en retiro, y no han funcionado como verdaderos órganos de control externo. De hecho, no es común en México que el secretario de la Defensa o el secretario de la Marina acuda a la Cámara de Diputados o a la Cámara de Senadores a rendir cuentas. Y si hablamos de otros controles externos, como podrían ser las resoluciones de órganos internacionales, pues ha sido tradicional en México la resistencia del ejército, por ejemplo, a participar en aspectos básicos del cumplimiento de sentencias internacionales de la Corte Interamericana, como podría ser su presencia en reconocimientos públicos de responsabilidad y actos de disculpa pública. Eso es de donde venimos en México, eso es lo que ha pasado desde el 2006. Ahora, la pregunta es si eso está cambiando y si en este contexto donde un gobierno ofreció transformaciones, donde además se ha profundizado la militarización, están cambiando los controles sobre las Fuerzas Armadas. Y la respuesta claramente tiene que ser que no, que hay incluso retrocesos. En el presente, las Fuerzas Armadas, sea directamente como ejército a cargo de la función de seguridad pública por causa del claramente inconstitucional acuerdo presidencial de mayo de 2020, o sea como Guardia Nacional, estos cuerpos siguen cometiendo violaciones a derechos humanos en el presente. Esa obviedad se ha vuelto importante decirla porque tenemos un discurso presidencial que dice lo contrario, que dice que en México ya no se violan derechos humanos, y eso lisa y llanamente es mentira. En México siguen ocurriendo violaciones a derechos humanos cometidas por el ejército en la función de seguridad pública o por la Guardia Nacional militarizada. Ejemplo de ello en los últimos años son los casos, yendo solo al tema de las ejecuciones extrajudiciales, de las ejecuciones cometidas en Carbó, Sonora, en enero de 2020, Nuevo Laredo, Tamaulipas, junio de 2020, La Boquilla, Chihuahua, septiembre de 2020, Nuevo Laredo, febrero de 2021, Chiapas en contra de un migrante guatemalteco, marzo de 2021, y la ejecución de un ministerio público en Sonora apenas hace algunas semanas, en mayo de 2021. Todos estos casos dan cuenta de que se siguen cometiendo violaciones a derechos humanos, precisamente porque el presidente puede dar las órdenes que quiera, pero la inercia institucional de uso excesivo de la fuerza letal sigue en el presente. Ahora, ¿qué ha pasado respecto a esas violaciones a derechos humanos? Bueno, lo que hemos tenido es que en estas conferencias presidenciales de cada mañana es el secretario de la Defensa el que da cuenta de lo ocurrido, o el comandante de la Guardia Nacional. No tenemos ninguna presencia en la Fiscalía General de la República. La Fiscalía General de la República no emite un comunicado diciendo que ha abierto carpeta de investigación y que desplegará a sus investigadores para indagar lo ocurrido. No tenemos ya tampoco comunicados de la CNDH, porque la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la deriva de pérdida de autonomía en que está, emite comunicados sobre 1000 otras cosas impertinentes, pero no sobre el inicio de expedientes de queja cuando el Ejército Mexicano o la Guardia Nacional matan a otros mexicanos. Y entonces lo que tenemos es un fortalecimiento de la idea de que son los controles internos los que deben hacerse cargo de las violaciones a derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas o la Guardia Nacional, y eso en México nunca ha funcionado. Entonces, lejos de fortalecer los controles externos, como obliga, por ejemplo, la sentencia
de la Corte Interamericana en el caso Atenco, lo que tenemos en el presente es un fortalecimiento de la idea de que los controles internos bastan y eso no va a generar justicia, verdad y reparaciones para las víctimas. Antes bien, lo que muy probablemente prevalecerá es el espíritu de cuerpo militar que deje en la impunidad estos abusos. Y si eso no bastara, en septiembre de 2020, la Guardia Nacional publicó su directiva para la atención inmediata y reparación integral de casos, que bajo una idea de que la reparación se agota en la indemnización, ordena a la propia Guardia Nacional que ante un caso de abuso despliegue a su personal para rápidamente hacer ofrecimientos de pago a las víctimas o a los deudos de las víctimas de violaciones a derechos humanos. El problema con esa directiva es que en sus artículos 18º, 19º y 20º condiciona el pago de la reparación económica a que las víctimas o sus deudos se desistan de las acciones legales emprendidas, sean denuncias penales o bien quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Lo que eso incentiva es que haya más pago de indemnización directa por parte de la Guardia Nacional, ya sin intervención de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, sin una perspectiva multidisciplinaria integral donde haya profesionistas de la salud que atiendan de forma integral a las víctimas, privilegiando solo el pago, a la vez que seguramente implicará el descenso en las cifras de investigaciones penales o de procedimientos de queja en la CNDH abiertas en contra de la Guardia Nacional, lo que nos presentará cifras que reduzcan las denuncias y las quejas, pero no necesariamente reducirá la ocurrencia de estas en la realidad. Entonces, el pronóstico no es en ningún caso optimista y por eso la preocupación expresada en este panel es desde luego compartida desde el trabajo concreto que hacemos en el Centro PRO. Muchas gracias. Un panorama nada alentador, pero si hay algo alentador en este contexto es precisamente el trabajo que están realizando las organizaciones, bueno, como las que representan ustedes y otras en el país, los colectivos, las propias víctimas. Entonces, pues quisiera agradecerles mucho, no solo por acompañarnos hoy en el webinar, sino también por todo ese trabajo tan valioso que están realizando. Vamos a pasar en los 15 minutos que nos quedan a algunas preguntas del público. Hay varias preguntas sobre cómo avanzar, cuáles son algunos de los puntos que no pueden faltar para avanzar hacia un modelo de seguridad más efectivo. En ese sentido, cómo abordar temas como la colusión desde las mismas instituciones de seguridad con actores criminales y también cómo avanzar en la reforma de las instituciones policiales civiles. También preguntan cuál es el impacto de la militarización y de todo este contexto que nos platican en los patrones de migración, en el desplazamiento en el país. Y finalmente preguntan sobre cuál puede o cuál debería ser el papel de Estados Unidos, de la administración del presidente Biden, frente a este contexto y este modelo de seguridad. Entonces, si les parece, tal vez en el mismo orden, unos 3-4 minutos cada quien, si pueden reaccionar a algunas de estas preguntas. Bueno, pues yo voy a empezar diciendo que hay que definir muy bien qué debe ser el papel de los militares, tanto en la seguridad como en la nación en general, ya que vemos que están tan activos en tantas tareas. Los acuerdos, el poco piso legal que tenemos por su involucramiento, de hecho no limita a las Fuerzas Armadas en participar durante los próximos 4 o 5 años, sino que deja abierta pues la posibilidad que van a seguir y no limita las situaciones en que pueden intervenir a las Fuerzas Armadas, no propone protocolos de control de supervisión civil y los pocos límites que existen, la poca supervisión civil que existe, pues no se cumple, ¿no? Entonces, eso se puede ver en los informes que han publicado en Intercepta
sobre el tema y también hay un nuevo informe por parte del Centro PRO en que entran en toda esta parte legal. Y creo que sobre todo pues necesitamos una ruta publicada para una Guardia Nacional, si vamos a tener Guardia Nacional, que sea civil, ¿no? Que se defina bien y que se publique una ruta en donde se va a desligarse de los militares y podemos entender mucho mejor qué va a ser el papel de los militares en la vida del país. Voy a experimentar si para dar contexto a este tema de la migración. Tenemos publicado aquí en nuestro sitio pues un blog. Les voy a compartir ahorita el título para que se vean que pues, hablamos de la militarización de las fronteras. Ha habido una estrategia de contención a los migrantes. Lo que a mí me sorprende es que a pesar de este enfoque sobre la Guardia Nacional, de hecho es el ejército que está más involucrado en lo que se llaman los rescates humanitarios, pero realmente en muchos casos es contención de migrantes y podemos ver en las cifras. Entonces, si voy abajo, esto ha sido efecto con las caravanas de migrantes, el efecto de la pandemia en materia de deportaciones por el Instituto Nacional de la Migración. Y esto que va muy vinculada a las actividades de las Fuerzas Armadas que vemos aquí, cómo se ha bajado este flujo, pero de repente se vuelve a subir porque con estos medios no se puede frenar la migración para siempre. Y no tenemos tantos datos para la Guardia Nacional, ya que pues, todavía no existe como tal. Hay un parte que es militar, la mayoría que es militar, y la otra parte que es civil, y el civil es lo que nos da contextos, lo que nos da respuestas en la plataforma de transparencia. Pero podemos ver aquí que en la frontera sur, desde que se entró en un acuerdo con el presidente Trump, con López Obrador, en junio de 2019, hasta finales de diciembre de 2020, pues de hecho son mucho más migrantes que han sido asegurados, retenidos por las Fuerzas Armadas que por la Guardia Nacional. Y sobre todo, pues lo que nos informa la Guardia Nacional es que es su parte militar en vez de lo que es el interior Policía Federal que va realizando estas detenciones. Entonces, es una estrategia de contención militarizada. Bueno, voy a agarrar la palabra. A ver, para concluir, hay quizá dos ideas que nomás me gustaría dejar en la mesa. Creo que no se puede obviar y es el argumento que más legitima, creo, en los ojos del gobierno actual su estrategia y que es la altísima tasa de aprobación de las Fuerzas Armadas por parte de la ciudadanía. Encuesta tras encuesta, tras encuesta, tras encuesta, las Fuerzas Armadas son las mejores calificadas por las personas, tanto en términos de confianza como en percepciones de que son incorruptibles, como en percepción de eficiencia. Creo que se tiene que entender por qué, ¿no? Y lo digo porque hay dos patrones que nos preocupan en Intersecta y que a la vez arrojan pistas del tipo de trabajo que se tendría que hacer frente a este panorama. Por un lado, vemos un proceso de estigmatización y demonización de las víctimas, ¿no? Hay muchos estereotipos, ¿no? En algo andaban, eran delincuentes, ¿no? Y que hay toda una narrativa, digamos, construida en que si es que hay saldos, son personas que básicamente se lo merecían. Y eso tiene muchos efectos sociales y sin duda, y particularmente como organización feminista, donde sabemos lo que los estereotipos hacen en el ejercicio de derechos, ahí todavía queda mucho por hacer. Al mismo tiempo que vemos una estigmatización de las víctimas, vemos una exaltación constante de las fuerzas militares en dos sentidos. Por un lado, genuinamente lo bueno que hacen, exaltarlo, ¿no? Creo que ahorita con el proceso de vacunación lo estamos viendo, los héroes que vacunan, y por otro lado, escondiendo o obstaculizando el acceso a la información de las atrocidades que aún cometen. Hay una cifra que a mí me impacta de Catalina Pérez Correa, que es que de los llamados enfrentamientos, por ejemplo, los medios de comunicación solo reportan entre el 30 y 50% de lo que ocurre. Y muchas veces cuando se reporta, lo que vemos es una réplica de lo que directamente dicen las Fuerzas Armadas, donde obviamente tienen esta narrativa montada de que ellos solo repelen agresiones. Entonces creo que ahí hay una alianza fundamental entre sociedad civil,
víctimas y periodismo para presentar la verdad, ¿no? Y creo que eso afecta cómo se ven a las Fuerzas Armadas. Y por último, por supuesto, y este es otro de los argumentos que muchas veces frenan la discusión sobre la militarización, que es qué alternativas hay, ¿no? Incluso cuando se reconoce que las Fuerzas Armadas perpetran violaciones a los derechos humanos, hay esta preocupación de que no hay nada más. Y aquí, sin duda, esto es una preocupación que se entiende. El problema de violencia persiste en el país, las tasas de homicidios siguen altísimas, las tasas de delitos siguen altísimas, y se tienen que pensar en alternativas. Ahí el problema, por supuesto, es que siquiera poder pensar en alternativas, ya olvidemos implementar alternativas, también está condicionado por lo estructural. ¿Qué quiero decir? Por cada peso que se va a la Sedena, por cada peso que se va a la CEMAR, es un peso que se está quitando precisamente a instituciones que nos permitirían forjar alternativas. El año pasado en la pandemia lo vimos, las únicas 4 instituciones que no sufrieron recortes fueron Secretaría de Salud, que hubiera sido el colmo en plena pandemia que lo cortaran, Guardia Nacional, Sedena y CEMAR. ¿Cómo podemos pensar, construir, implementar y evaluar estrategias si todo está diseñado para que no haya estrategias? Entonces, creo que eso me parece importante para ver por dónde tendría que estar la ruta para salir de esto, que desde nuestra perspectiva tiene que ser, por supuesto, también una apuesta por lo social. Desde abajo, que es abajo donde se ven los efectos de la militarización. La militarización no afecta a la gente rica por lo general, no afecta a las grandes, afecta a las personas de carne y hueso en ciertas comunidades, y es desde ahí donde ha salido y va a seguir saliendo la oposición. Muchas gracias. Sobre lo que sigue, yo quisiera insistir en la idea de que la última palabra no está dicha aún. Desde luego, sin ninguna ingenuidad, hay que asumir que este esquema de profundización de la militarización no se alterará en sus grandes trazos hasta 2024, pero al mismo tiempo, insistiendo en que uno de los aspectos fundamentales es o son los cambios jurídicos y que esos permanecen incluso cuando los gobiernos cambian, lo que vaya a decir la Suprema Corte de Justicia de la Nación al analizar el nuevo andamiaje legal de la militarización es sumamente importante. La Suprema Corte ya tiene bajo su conocimiento distintas controversias jurídicas sobre estas normas, se ha demorado en su análisis, sería ya tiempo de que lo emprenda, es muy relevante para la vida pública del país, y ojalá que cuando lo haga dé prueba de autonomía. Tenemos ahora mismo una serie de discusiones públicas en México sobre si está o no afectada la autonomía de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eso la Corte tendrá que mostrarlo en sus sentencias, en temas como este. Y ojalá que eso ocurra pronto. Y sobre la otra pregunta respecto de la administración Biden, yo quisiera, quizás simplificando mucho, pedirles que sigan escuchando a Wola. Nadie como Wola tiene conocimiento de la región, de México, de lo que ha pasado en los últimos años. En México hemos visto cómo las alternancias de gobierno y de partido en los Estados Unidos sí impactan en los énfasis de la cooperación bilateral. Hay enfoques más propensos a fortalecer el componente militar en la cooperación, hay esfuerzos más propensos a fortalecer el Estado de Derecho en su conjunto. Desde luego, los organismos de derechos humanos nos sentimos más cerca de esta segunda perspectiva. Y eso es lo que siempre hemos insistido al formular alguna opinión sobre la relación bilateral México-Estados Unidos en materia de seguridad y de derechos humanos, que los Estados Unidos tienen un papel relevante que jugar y que ojalá que ese no sea solo el de fortalecer el aspecto militar de la cooperación binacional, sino sobre todo el aspecto de fortalecimiento del Estado de Derecho, que entre otras cosas implica condiciones en derechos humanos como las que en algún momento hubo en el esquema de Mérida, pero también poner en el centro el fortalecimiento de la procuración de justicia. Lo que ha ocasionado la militarización es que no logremos en México construir el sistema de justicia que necesitamos,
cuando está hoy dinamitado y rebasado por la realidad. Y eso no pasa por fortalecer prioritariamente a los poderes judiciales, sino pasa por reconstruir las fiscalías. Y ahí es donde también Estados Unidos podría ser un actor relevante en medio de todas las complejidades de la relación bilateral, pero sin duda que es ahí donde vemos más necesidad y nos preocuparía seguir fortaleciendo una perspectiva militarista donde el actor central de la cooperación sea el ejército, en un contexto donde, como decía en mi primera intervención, las Fuerzas Armadas no rinden cuentas en México. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a tener que dejar ahí la conversación. Voy a repetir una vez más para quienes estén buscando los recursos y las investigaciones que se han citado en las exposiciones de las panelistas. Nos acompañan Sam del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana. Ahí en su página web tienen ya varios informes y recursos. Estefanía nos acompaña de la organización Intersecta, que hizo referencia a un estudio que realizaron que se llama Las dos guerras. Y Santiago nos acompaña desde el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Centro Pro, PRODH. Entonces también ahí en la página pueden encontrar varios informes sobre temas de militarización, abusos militares y el análisis de la situación actual. Entonces, muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos aquí en la mesa y a ustedes por acompañarnos por Zoom o por YouTube. Bueno, estamos en contacto. Gracias, compañeros y compañeras.